Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:11 en la mañana. Ayer la Asamblea Nacional, luego de 6 meses y medio, retomó el trámite del juicio político en contra del hoy expresidente Guillermo Lasso. El juicio político a Lasso comienza el martes 16 de mayo pasado. Ese día intervino Lasso, que fue a la Asamblea Nacional, para presentar sus descargos, una intervención que fue de menos de una hora. Intervinieron los dos interpelantes, Viviana Veloz de Revolución Ciudadana y Esteban Torres del Partido Social Cristiano. En realidad ellos intervinieron primero, luego Lasso. Había luego la posibilidad de réplica. El presidente de ese momento no hizo uso de la réplica y abandonó el hemiciclo legislativo. Se dio paso al debate, intervinieron 30 legisladores. Ese martes, como hacia las 10 de la noche, se suspendió la sesión y se convocó para el día siguiente, para el miércoles 17, pero ese miércoles a las 6 de la mañana ya se conoció del decreto ejecutivo que disolvió la Asamblea Nacional. El Parlamento retomó el debate ayer con la intervención de 16 legisladores y el día de hoy a las 8 de la mañana continuará ese debate. La pregunta es, ¿tiene sentido seguir con el trámite del juicio político cuando Lasso ya no está en el poder? Quiero preguntar a Fernando Cedeño, quien es asambleísta por la provincia de Manabí de Revolución Ciudadana y que además hoy preside la Comisión de Justicia del Parlamento. Asambleísta Cedeño, bienvenido, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Efectivamente, usted pone en contexto todo el tema del juicio político y además yo creo que hay que agregar de que se cumplió con todas las formalidades que la ley orgánica, la función legislativa y la propia Constitución ameritan en el caso del juicio político, de acuerdo a lo que dijo en el artículo 129 de la Constitución. Esto es que hubo dictamen favorable de la Corte Constitucional, se sustanciació el juicio en la Comisión de Fiscalización y Control Político y efectivamente nos encontramos en la fase que usted muy bien lo expresaba. Por supuesto que yo creo que hay que generar precedentes en el Ecuador. Este es un juicio que por la jugarreta del señor Lasso, tratar de salir por la puerta pequeña, él evitó el juicio político de esa forma porque sabía que no tenía los votos. Él hizo grandes esfuerzos por comprar determinadas conciencias de determinados bloques legisladores, incluso la mayoría de ellos sufrieron el castigo, incluso en algunos casos de partidos que actualmente ni siquiera tienen legisladores en el actual periodo legislativo, y en algunos de ellos, en caso que se lanzaron a la reelección, no gozaron del apoyo popular. Eso es en este momento nos encontramos debatiendo para posteriormente tomar una decisión, de acuerdo a lo que estipula el artículo 129 de la Constitución. Asambleísta, buenos días, bienvenido nuevamente. Entendemos que la posición de la bancada de la Revolución Ciudadana en efecto va en la línea de la censura, digámoslo así, en el marco de este juicio político. Sin embargo, el haber retomado este tema se ha prestado para una serie de posturas, de cuestionamientos, de críticas, en el sentido de que jurídicamente supuestamente sería inviable, puesto que el juicio político, en este caso a Guillermo Lasso, solo podía darse mientras estaba en funciones. Se ha recalcado también que no es un proceso que se inició luego de que él dejó el poder, sino que ya había arrancado mientras él era presidente de la República. Pero ¿qué opinión le merece a usted esta serie de posturas? Sí, ayer algunas bancadas, algunos legisladores expresaban que no procede en la medida en que la destitución de por sí ya no es presidente, pero aquí hay una decisión de carácter político. Recordemos que el juicio político, incluso así lo dicen determinados dictámenes de la Corte Constitucional, en la que diferencia un juicio ordinario y con un juicio político. Entonces, por lo tanto, la decisión que tomará la Asamblea, y es importante ver la votación del resto de bancadas, debe ser contundente. Nosotros consideramos de que hay que generar esta censura para generar un precedente en la historia ecuatoriana. Recordemos que además en la historia democrática sería el segundo presidente que sea destituido mediante un juicio político, y recordemos todo lo que ha sucedido durante estos 900 días de ejercicio de gobierno de Guillermo Lasso, que lo único que goza es del repudio del pueblo ecuatoriano. A ver, en las intervenciones de ayer, creo que todos
al unísono, criticaron al gobierno de Guillermo Lasso. Creo que en eso no hay donde perderse. Yo no tengo dudas que entre los 137 asambleístas, si no hay unanimidad, por lo menos hay una mayoría apabullante con una postura crítica sobre el gobierno del presidente Lasso. Pero los divide la manera como llevar adelante esta interpelación. El bloque social cristiano, por ejemplo, a través de Vicente Tallano Basante, plantea que sí, cerremos el debate, continuemos con el juicio político, cerremos el debate, pero no cabría la censura propiamente dicha, que es una de las consecuencias del juicio político, porque Lasso ya no es presidente. Lo que plantean los socialcristianos es, cerremos el debate y aprobemos una resolución institucional por fuera del juicio político que implique una condena a Lasso y el envío a la Fiscalía de la documentación que se ha logrado recabar en el curso de esta interpelación. Esa podría ser una salida a la cual ustedes eventualmente se podrían adherir, asambleísta Cedeño. Bueno, nosotros queremos es que se cree un precedente, porque no es posible un presidente que ha causado tanto daño al Ecuador salga en la forma que él cree que va a salir de manera impune. Yo creo, además, porque la justicia que está a cargo de algunos casos que involucra al presidente Guillermo Lasso, con total impunidad no avanza a los juicios. Tanto es así que recién en el caso Gran Padrino o Caballo de Troya, León de Troya, perdón, recién la fiscal involucró al señor Danilo Carrera semanas antes de que el señor Lasso concluya su periodo de gobierno. Entonces tenemos a una justicia que genera impunidad. No hay avances, por ejemplo, en juicios en denuncias como los Pandora Papers. Recordemos que la Pandora Papers es producto no del correísmo, como tratan de hacer el framing mediático, de posesionar, sino una investigación de un grupo de periodistas internacionales ligados a grandes medios de comunicación en el mundo que realizaron esta investigación y que en el Ecuador poco o nada se pudo avanzar desde el punto de vista jurídico. Entonces, la impunidad hay que combatirla y tenemos que ser en eso contundente. La vía, al final, es un tema de acuerdos entre los diferentes bloques que nosotros como organización tampoco nos negamos. A ver, permítame entonces interpretar lo que me está diciendo. Ustedes no se cierran a la banda, ustedes eventualmente frente a esta propuesta podrían debatir, podrían ceder y podrían sumarse a que, cerrado el debate, por fuera de el juicio político, se aprueba una resolución de condena institucional. ¿Es una posibilidad, asambleísta Cedeño? Es una posibilidad, por supuesto, siempre el diálogo es importante. Lo que nosotros como bancada queríamos que esto no quede en el olvido, o sea, había que continuar la Asamblea Nacional, incluso hay argumentos de efectivamente se produjo un hecho, se investigó, contó con todo el dictamen, se sustanció el juicio y estábamos en pleno proceso de escuchar a las partes y generando el debate. Y ese debate es lo que estamos continuando el día de ayer y vamos a continuar el día de hoy, lo que había quedado suspenso el día 16 de mayo. En ese sentido, asambleísta, ¿cómo avanzan los diálogos internamente en la Asamblea entre bancadas para contar con los votos para tomar una decisión respecto de este tema, sea cual fuere? Bueno, nosotros siempre estamos prestos a conversar, es más, hay una línea abierta de comunicación entre el Partido Social Cristiano, ADN y nosotros en los temas legislativos y eso va a continuar, con las diferencias en los casos particulares que de pronto no se puede llegar a consenso, es parte del quehacer parlamentario. ¿Por qué hay que continuar con el proceso, Fernando? Le hago esta pregunta porque, a ver, uno no puede desconocer la atribución fiscalizadora de la función legislativa. Es una de sus atribuciones, legislación y fiscalización, y por supuesto que están en el legítimo derecho de fiscalizar. Deben fiscalizar sin lugar a dudas. Pero en estas condiciones, en las condiciones actuales, ¿no es más importante ejecutar una agenda legislativa que incluso apuntale esto que le llaman algunos la gobernabilidad del nuevo Ejecutivo liderado por Daniel Noboa? ¿Por qué priorizar ahora mismo el cierre del juicio político a Lasso cuando ya no está en el poder, habiendo otras urgencias, asambleísta Fernando Cedeño? Yo creo que las urgencias, a ver, la Asamblea Nacional durante este periodo está dando muestra de abocar en función de las reales necesidades y priorizar la labor legislativa, pero también la labor de fiscalización, porque hay hechos políticos que no pueden quedar en impunidad. Yo recuerdo en esta campaña
parte del clamor, incluso periodistas que me preguntaban qué va a pasar con el juicio político. Nosotros estamos dando respuesta a un sector de la población que considera de que debe ser sancionado el expresidente Guillermo Lasso por todas las atrocidades que ha cometido durante los 900 días del ejercicio de gobierno, ¿no? O sea, podemos hablar, no sé, de economía, qué ha pasado con la Reserva Monetaria, en la que han priorizado, por ejemplo, el pago de la deuda externa, donde ellos mismos son tenedores de bonos. ¿Qué ha pasado con la caja fiscal? Ya hemos escuchado al actual ministro de Finanzas, las condiciones en que reciben y los compromisos adquiridos que llegan cerca de 2.500 millones y que acrecenta el déficit fiscal en el país. O sea, hablar desde el punto de vista de la economía, podemos hablar de los cientos de migrantes que se han visto obligados a salir del país precisamente porque no encuentran un mejor futuro. Podemos hablar del número de personas fallecidas durante el periodo del ejercicio de gobierno de Guillermo Lasso, 12.839 personas muertas por muertes violentas en 900 días del ejercicio de gobierno de Guillermo Lasso. O sea, para dar una cifra, ¿no? Entonces las condiciones, yo creo que desde el punto de vista político están más que dadas, y nosotros vamos a continuar con las labores legislativas en función de las prioridades en cada una de las comisiones. El día de ayer la Comisión de Justicia hemos aprobado el plan de trabajo. Vamos a unificar, por ejemplo, una serie de proyectos que están en la comisión en función de la materia, y empezar a tratamiento una reforma integral del Código Orgánico Integral Penal ante los niveles de inseguridad que vive el país. Si bien todavía debemos esperar a que el debate se retome y finalmente el Pleno adopte una postura respecto de este tema, ayer durante la discusión se había inclusive alegado por parte de la bancada de Construye que si la Asamblea Nacional votaba a favor de la censura, esto podría tener repercusiones en lo posterior. El expresidente, dijo la asambleísta Ana Galarza, podría demandar al Estado en instancias internacionales. ¿Esto lo tienen contemplado de alguna manera o cuál es la lectura jurídica que hacen al respecto? Nosotros somos responsables de nuestras acciones y hemos sufrido ya varios años de persecución. ¿Tenemos algún problema con la señal? No pudimos escuchar del todo bien la respuesta asambleísta. Lo tengo conectado. ¿Me escucha, asambleísta? Se entrecorta un poco la comunicación. Sí, ahorita sí. Ya, corre. Prosiga, por favor. Disculpen. No, que nosotros tenemos claro nuestros objetivos de carácter político y cualquier tipo de amenaza que pueda existir, estamos lo suficientemente curtidos porque hemos sufrido la más perversa persecución que una organización política y dirigentes políticos en el Ecuador han soportado en los últimos años. Entonces, vamos a continuar en nuestra línea, vamos a seguir contribuyendo en el desarrollo y el progreso del país, tal como lo hicimos cuando fuimos gobierno. Usted hablaba en la pregunta anterior, ya hablaba de los primeros temas que va a analizar la Comisión de Justicia. ¿Ustedes ya tienen el plan de trabajo construido, ya tienen la agenda construida hablando de los temas de gobernabilidad? Sí, tenemos, esta fue una comisión que en el periodo anterior dejó mucho trabajo pendiente. Tenemos 170 proyectos de leyes pendientes de trámite, en la que lo hemos dividido en 5 grandes grupos, en la que el primer grupo corresponde a 83 expedientes en función del que están listos, que están en pleno proceso de socialización, listos para el primer debate. Entonces estamos, hemos clasificado en 5 grandes grupos en función del estado en que se encuentra. La segunda clasificación es en función de la materia. Y estamos unificando. Estamos también en la próxima sesión que vamos a tener este día viernes, vamos a avanzar en la unificación, principalmente en proyectos que están relacionados al Código Orgánico Integral Penal, en un proceso de unificación previa aprobación del CAL. ¿Y hay la intención que dentro de esos proyectos de ley que tienen ahí en archivo o tienen ahí en agenda, ustedes archiven algunas iniciativas o las unifiquen? Ya, a ver, vamos a unificar, ¿no? Pero también hay el grupo 5, son 12 proyectos que van a ser archivadas porque la misma ya no tiene ningún tipo de asidero, porque son reformas, por ejemplo, a los anteriores cuerpos legales, como el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, que en la actual normativa no tiene ningún tipo de asidero.
Ustedes dentro de la agenda de fiscalización, en cambio, saliéndonos del ámbito de la legislación, en la agenda de fiscalización, ¿tienen el radar fiscalizar, por ejemplo, al Consejo de la Judicatura y el proceso de renovación parcial de los jueces de la Corte Nacional de Justicia? Bueno, nosotros hemos planteado un juicio político como bancada a la Fiscal General del Estado, ¿no? Eso es un hecho público. El día lunes la compañera Gisela Garzón presentó el juicio político. Es el juicio que desde la bancada ha nacido. Hay parte otras iniciativas de otros bloques, como algunos ministros, como el ministro Zapata, creo que el ministro Santos Alvite, de otras bancadas que han propuesto juicio político, pero en el caso nuestro, solo el de la Fiscal General del Estado. Pero más allá del tema de juicio político, fiscalización, no hablo de juicio político, sino de pedido de información, comparecencia, etcétera, ¿podrían incluir esto en la agenda, lo de la renovación parcial de la Corte Nacional? Sí, bueno, estamos ahorita enfocados en el tema del Código Orgánico Integral Penal, pero nosotros no descartamos, vivimos, como usted lo sabe, Fabricio, a partir de la famosa consulta popular que luego llevó a la constitución del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que tanto ha afectado la estructura del Estado. Vimos ahora las consecuencias. Por eso desde la Comisión de Justicia y Estructura del Estado vamos a hacer esfuerzos de fiscalización precisamente a estos organismos. En términos aún más generales, asambleísta, ¿cómo encontró a la comisión respecto de los proyectos represados a la interna, el trámite que se tiene que dar? Bueno, mucho trabajo pendiente. Creo que la productividad de la Comisión de Justicia en el periodo anterior fue una de las menos productivas, para usar un término de carácter económico. Tanto es así que tenemos 170 proyectos en trámite, ¿no? Que es una cantidad muy considerable. Yo en el periodo anterior fui parte de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, y en esa comisión pudimos evacuar todo y quedaron muy pocos trabajos pendientes, principalmente el tema de tratados de comercio, tratados bilaterales de comercio, principalmente con China, Costa Rica, que se habían logrado firmar, pero necesitaban contar con el aval de la Asamblea Nacional. O sea, en el caso de la Comisión de Justicia hay mucho trabajo pendiente y vamos a tratar de hacer un gran esfuerzo en el tiempo que nos queda. Recordemos que el periodo que va del actual ejercicio es un periodo relativamente corto y vamos a trabajar, por eso existe un equipo importante de legisladores, hay una unidad hasta este momento dentro de la comisión para trabajar y ponernos lo más pronto al día, principalmente en temas tan importantes y relevantes como una reforma integral al Código Orgánico Integral Penal. Hace pocos días, el viernes, el presidente de la República anunció la eliminación de la denominada tabla de consumo de drogas, como así le llaman algunos, ¿no? Que esta resolución del CONCEP. Pero claro, hay alguna preocupación expresada por juristas, por penalistas que dicen que no sirve de nada si es que no hay una reforma legal adicional y si no se implementa una política pública respecto de diferenciar el consumo del microtráfico, del narcotráfico. Y me piden que le pregunte si tienen el radar la comisión priorizar las iniciativas de justicia terapéutica para evitar la criminalización del consumo. Doctor Cedeño. Hay proyectos incluso presentados en el periodo anterior que también lo estamos analizando, de varios legisladores que presentaron en el periodo anterior. Realmente lo que hizo el presidente se inscribe dentro de lo que yo considero el populismo penal. Pero bien, son decisiones incluso que no se atrevieron los anteriores presidentes. El señor Noboa lo hizo. Recordemos que la muletilla era que era una decisión de la Asamblea y al final nos hemos dado cuenta que es un tema eminentemente de decreto, y vía decreto el actual presidente lo solucionó desde su perspectiva, ¿no? Pero efectivamente esto implica toda la implementación de políticas públicas ligadas a los temas de salud, principalmente las personas que tienen niveles de adicción. Esperemos que esto no cause una cacería de brujas hacia consumidores y acrecente el problema de los centros penitenciarios. Asambleísta Cedeño, gracias por el tiempo. Veamos qué pasa hoy a las 8 de la mañana. Debe reinstalarse la sesión de pleno de la Asamblea Nacional. Muy gentil. Gracias. A usted, Fabricio, a usted, Belkis. Buenos días. Fernando Cedeño, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, asambleísta manabita por Revolución Ciudadana, justifica la continuación del juicio político contra Guillermo Lasso, entre otros temas que hemos abordado, pero sentí, Belkis, que no se cierra la banda sobre cuál debería ser el desenlace del juicio político.
Porque me parece, y como le decía yo en la entrevista, ayer sentí, escuchando las 16 intervenciones, uno se manda y escucha esas intervenciones. Estaba en ese. Sí, en esa misma dinámica. Claro, que había consenso, debes haber sentido lo mismo, de que de la crítica hacia Lazo. Y de que la censura como tal, la figura como tal, no sería la vía. No sería la vía, pero Ajá. sí la condena institucional. Correcto. Entonces, Fernando Cedeño, de lo que dijo, no se cierra a la banda y posiblemente Revolución Ciudadana se abra la posibilidad de que, cerrado el debate, por fuera del juicio político, se apruebe una condena institucional por la vía de una resolución. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.